estaban tan duras, ¿no? tan instituidas respecto de cómo contar las cosas, que había un conjunto de pequeñas cosas que a veces se perdían y del deseo de contar. Y Mónica contó la historia de un sombrero que se había quedado en una casa a punto de derrumbarse durante el sismo, y el sentimiento de las personas que habían tenido que salir de esa casa, de haber dejado abandonado a ese sombrero que necesitaba que alguien lo cuidara. Y Mónica decía: todavía no sé por qué, pero siento que debo contar la historia del sombrero. Ayer leíamos un poema de William Blake que invitaba a observar la eternidad en un grano de arena, y hablaba del grito del petirrojo, prevenía a los niños que cazan las moscas porque enfurecerán a las arañas, y decían que maltratar a un animal podía acelerar el fin del mundo. Y hablábamos de esa mirada, es la mirada de lo poético, ¿no? Lo poético como esa capacidad de entrar en la densidad de la experiencia, ¿no? Y cuando Alejandra empieza a hablar del suéter, ¿no? Es la historia que el objeto sabio, que es este tesoro, esta carta, provoca. Se vincula a un tercer tema, ¿no? Cómo la violencia penetra en nosotros las palabras que no debimos haber aprendido, que se quedaron grabadas para siempre en esos niños. Y en el caso de Alejandra se vinculan al desarrollo de su vocación como poeta, porque se quedaron esas palabras, ella sintió el deber de volverse escritora. Y escribir como resistir, ¿no? Como una manera de levantarse frente a esas palabras que nunca se irán. Y hay una parte en esta exposición que se llama Las palabras que no debimos haber aprendido, en donde están las palabras, explicadas por los niños. Y entonces eso es muy duro, es la parte más dura de la exposición, pero también es muy hermosa. Y aquí la palabra degollado está explicada a partir del suéter que ella no se quiso volver a poner. Le picaba en el cuello. Y le dijo: es que ya no me sale. Y la mamá, que entendió sin entender, y le dijo: entonces no te lo pongas más, ¿no? Lo ínfimo, ¿no? La mirada de William Blake, el infinito en un grano de arena, la posibilidad de lo poético, que en donde uno es habitado por ese misterio del cual el sombrero o el suéter son un heraldo, y uno se vuelve canal de transmisión. No necesariamente está comunicando, porque no necesariamente tiene un mensaje que codifica para que llegue de mejor manera a quien lo escucha. Uno es un canal a través del cual uno espera que el suéter hable, ¿no? Se vincula a una ética de la transmisión en donde la posición de sujeto ha sido debilitada, ¿no? Porque uno es un canal para que hable el suéter. Las personas que trabajan en espacios artísticos saben que esto en algún momento tiene que ocurrir, ¿no? Los bailarines entrenan y de pronto algo habla a través de tu cuerpo. El entrenamiento funcionó, ¿no? En otros ámbitos donde somos muy racionales y hay una ética muy rigidizada, ¿no? Más bien le podríamos llamar moral. Eso pasa mucho en los espacios de lucha social. A veces nos cuesta más trabajo dejar que hable el suéter. Pero en este caso, en el caso de este proyecto, queda muy claro, y de proyectos como este, que la apertura de la experiencia de la infancia como un escenario en donde nos podemos encontrar entre las generaciones dañadas por el silencio, y comenzar a contar historias guiados por la sabiduría de estos objetos que están vivos, que son tesoros, que son sabios, que guardan la memoria enterrada de un mundo que quiso ser salvado cuando salvamos los objetos, ¿no? En esos espacios puede acontecer esa apertura de lo ínfimo que guarda un saber curativo, restaurador, que puede ayudar a caminar con libertad. Por eso les decía que yo, cuando pienso en estas cosas, y me cuesta mucho trabajo pensarlas, es uno de los pocos momentos de esta cátedra donde no pude escribir nada, no traigo casi nada escrito. No puedo dejar de pensar en mi sobrina gritando: soy fuerte, ¿no? Corriendo a los 2 años
sobre esa maravillosa pradera donde yo volaba papalotes junto con su hermano. Entonces está el tema de las palabras que no debimos aprender, y está el insistir y la apertura a lo poético, ligado a esta lógica de lo ínfimo que aparece en la mirada infantil, y ambas son claves de la fuerza, ¿no? Porque para cerrar bonito, o sea, yo hoy quise traer historias de la fuerza, porque no todo está perdido, ¿verdad? Los nuevos siguen llegando al mundo y tenemos una responsabilidad. Voy a compartir con ustedes otro momento más de la conversación. Como qué tipo de archivos son, cuántas palabras tienen, de qué materialidad está hecho. Pero la verdad es que lo que estamos tratando de buscar es una especie de lenguaje que permita instalar ciertas ideas que son básicas para poder hablar de esto. La primera es que efectivamente lo que dice Alejandra tiene razón, los niños producen hoy día también, producen siempre, ¿no? No solamente producen en los contextos de violencia de Estado, producen en todos, pero la violencia se cuela entre los intersticios de aquello que tienen que decir. Y en ese sentido lo que nosotros hicimos fue una convocatoria abierta a los chilenos, digamos, que de algún modo se pudieran sentir interpelados a recuperar esa experiencia y a decir, nosotros sí estábamos ahí, ¿no? Ese fue el sentido de esta campaña, ¿no? El sentido de la campaña es decir, nosotros sí estábamos ahí, nosotros sí estábamos ahí, sí escribimos, sí nos dimos cuenta, ¿no? Y eso abrió un canal de posibilidades que es muy amplio, porque evidentemente nos encontramos ahí con las formas de producir de la infancia, con las formas de construir historia de la infancia, ¿no? Y cómo los niños construyen su propia historia, que no necesariamente es la que cuentan los libros de historia, ¿no? Y los libros de historia sobre la infancia, que son siempre un tema muy interesante, y que donde estuvimos el miércoles en la UNAM, también en Histórica, porque en el fondo, en general, los libros de historia de la infancia hablan sobre cómo una sociedad piensa la infancia, y para eso acude a los documentos oficiales, a los programas de educación, a distintos tipos de registro visual, pero no existen muchos libros que lo que hayan es ir a pensar qué es lo que los niños querían decir en ese tiempo. Aunque no quisieran hacerlo tan público como Alejandra, que hizo un manifiesto, ¿no? No es el único que hace un montón de manifiestos. Le gusta eso hasta el día de hoy. Y de escribir cartas, ¿no? pero todas esas recuerdos íntimos, y eso podríamos conversarlo ahora, también tienen una finalidad íntimo pública, porque se guardaron para sí mismos, pero también con una finalidad de inscribirlos en una historia, porque ese es el sentido de guardar objetos, de cierto modo, y en ese sentido el carácter coleccionista de los niños que hemos conversado en otro momento es particularmente interesante, ¿no? ¿Por qué esta gente guardó estas cosas? ¿Por qué las guarda hasta hoy, ¿no? Han pasado... Estamos hablando de objetos que evidentemente lo que ustedes tienen ahí encima de la mesa son copias facsimilares, porque no son archivos que podamos dar para que la gente pueda revisar, porque son archivos viejos, efectivamente, pero que la gente guardó y atesoró en sus casas con la finalidad de que algún día viniera alguien o nunca nadie, o tal vez un hijo, o tal vez un nieto, ¿no? Alguien que va a rescatar estos objetos y va a ponerlos en diálogo con esa gran historia. Entonces hay una serie de elementos que aparecen ahí que nos van a hablar también de una forma particular de captura de ese niño coleccionista. Yo hoy día quería mostrarles un poco eso. ¿Cómo se hace? Aquí le detengo porque hay un último elemento que me interesa en esta como fenomenología de la vida secreta de los objetos habitados, ¿no? De los objetos mágicos, de los objetos sabios. Este carácter que tienen estos objetos de estarnos buscando. El sentimiento de aquel que hace hablar al objeto y que se compromete a cuidarlo,
de que si se hace esto es porque el objeto te está buscando, ¿no? Porque quería ser encontrado, porque por algo este niño del pasado, que ya desapareció, se fundió en un adulto que es otra persona, que no se reconoce en el niño, lo guardó. Lo guardó porque estaba inscribiéndose en la historia y porque sabía que ese objeto testimoniaba algo importante que no debía perderse. Y con ese gesto mínimo, ¿no?, el objeto mismo aprendió que tenía una tarea, ¿no?, que era dar testimonio, y entonces el objeto alarga sus manos, tiene una especie como de pregnancia, ¿no? Está a punto de dar a luz, busca tocarnos para contar. Esta experiencia aparece en muchas obras que los niños y niñas del mundo a través de las generaciones han buscado para que sean suyas, ¿no? Hasta en películas de Hollywood, ¿no? La historia de un adulto que ha perdido el sentido de la vida y de un juguete que lo busca para contarle una historia. Y esa historia no solo es la historia de cuando él era niño, es la historia de lo que significa ser un ser humano de verdad, estar vivo de verdad y no solo sobrevivir, ¿no? Entonces hay un carácter como iniciático en estos objetos sabios, en la manera que tienen esos objetos sabios de interpelar, de pedir ser buscados. De los muchos objetos sabios que cuentan historias, elegí 3 para compartir con ustedes hoy. Para hablar una vez más de las acciones sutiles donde se salva el mundo, de la perspectiva de la infancia que desnormaliza y lleva al descubrimiento de la fuerza y la libertad, y de la construcción de un escenario donde los que no tenemos patria, como dice Adonis, podemos reunirnos. Y es la historia de Ninotchka, de Mijal, de Débora y de Genoveva. A ver, hace rato cuando decía que Alejandra le escribió una carta a Pinochet, se me juntaron en la cabeza, si pasa la memoria, la carta de Alejandra con la carta de Ninotchka. Es una carta del 30 de agosto del 76 dirigida a la señora Lucía Iriart de Pinochet. Esto evidentemente fue resultado de un ejercicio escolar de escribir cartas a las autoridades, y gracias a Dios la maestra vio esta carta, no dijo nada, la guardó, se la dio a la mamá, o a lo mejor se la dio a la niña para que se la diera a la mamá, llévale esto a tu mami. Y la niña desobedeció y se la quedó ella, y después se volvió grande. Escuchó la pregunta, dijo, yo tengo algo valioso guardado, no sabía bien qué significaba, lo trajo a la luz y el objeto habló con ella y le dijo, te voy a contar una historia porque tienes una historia que contar. Señora Lucía, vean la inteligencia de esta niña para enfrentarse con el poder. Yo sé que usted es una persona muy buena con los niños de Chile. Así lo he visto en la televisión. Señora Lucía, yo le escribo como una niña de 9 años, que soy. Estoy muy preocupada porque se ha dicho que el 3 de septiembre es el día de los abuelitos. Yo quiero saber dónde puedo saludar a los míos, que fueron sacados un día 2 de abril en la noche desde nuestra casita. Quiero que usted le pregunte a esos señores de la DINA, así ellos lo dijeron. Dígales que me los manden, por favor, y dónde están ahora. Yo siempre pienso que lo bonito y feo no se olvida, y usted nunca podrá olvidar,
y que nunca podré olvidar cuando fuimos sacados junto a mis abuelitos y otros familiares, con los ojos vendados y traídos a Santiago. Ahí nos dieron pastillas, golpes y preguntas que hacían a mi abuelito siendo ya un ancianito. Usted es madre y abuelita también. Y quiero que vea en mí a una nieta de Chile con mucho dolor. Yo me pregunto si es, ¿qué dice? Malo haber tenido la idea de ser diputado de Chile. Mi abuelito para una nieta del señor Pinochet, ¿será malo que su abuelito haya tenido la idea de ser presidente? Creo que para nosotros, los niñitos, no alcanzo a leer bien, más grande y feliz, o yo no lo entiendo. Le digo, del que muchas veces me hinco a pedir y miro a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hicieron mis abuelitos que esos hombres malos se los llevaron? Yo me pongo la mano en mi pequeño corazoncito y me dan deseos de gritar, basta, devuélvanmelos. Es lo más querido de una vida. Y termino llorando. Yo le pido a usted que se ponga la mano en su corazón, grande y bondadoso, y le responda a esta nieta triste y enferma, porque ya son 5 meses que no los veo. El nombre de mis abuelitos, no se le vaya a olvidar, son María Olga Flores Barraza, 61 años. Bernardo Araya Zuleta, 68 años. La saluda usted, Ninoshka Hernández Araya. Y le deja su dirección, para que no se le olvide responder. Estuvimos hablando desde el principio de este taller, no sé qué sea, clase, reunión, de lo irremediable, ¿no? De cómo atravesamos lo irremediable. Este es un tema de todas las épocas, quizá no solo de la especie humana. Séneca hablaba de esto hace muchos siglos, ¿no? Hay momentos en que toca caminar por lo irremediable, pero hay maneras y maneras de caminar. Y esta es una manera digna y fuerte. Esto es una arpillera. No sé si ustedes saben qué es una arpillera. Las arpilleras es el nombre con el que se conoce a unos tejidos que están hechos sobre estopa y se bordan a mano. Y son importantes porque en la época de la dictadura chilena las realizaban mujeres que tenían familiares víctimas de represión y violencia de Estado. Como medio de denuncia de la violación de los derechos humanos, se creó toda una tradición estética vinculada al tejido de arpilleras. Pero también muchos presos, como parte de las labores de manualidades que les ponían en las cárceles, hacían arpilleras, ¿no? La arpillera se volvió un canal por el que se transmitían historias y se dejaban historias muy importantes. Lo importante de esta arpillera no es solo el frente, sino la vuelta. Genoveva realizó esta arpillera como parte de un trabajo escolar. La parte de enfrente es la parte que hizo Genoveva. Cuando le preguntaron ¿por qué me traes esto?, ¿no? La importancia de abrir un espacio para la pregunta, ¿no? Que hace que los objetos que guardan historias hablen e inviten a hablar. Genoveva mostró el frente y el reverso de la arpillera, porque en su reverso esta es una arpillera rehusada, tiene los trazos de un dibujo previo que no llegó a ser realizado por su papá mientras se encontraba en prisión por razones políticas. Los presos políticos en Chile realizaban clases de artesanía
que luego la Vicaría de la Solidaridad ayudaba a comercializar, con lo que se ayudaba económicamente a sus familias. Este es el caso de Genoveva Moncada y voy a leer fragmentos de la grabación en donde explica por qué esto es un tesoro. Un dibujo que está acá atrás, este lo hizo mi papá. Entonces yo lo recorté y ocupé la parte de adelante. Esto lo hice yo. Entonces en el fondo estamos los dos aquí. Segundo gesto, ¿no? O sea, quería mostrar de una forma de acción, ¿no? En donde emerge la fuerza, Ninotchka, la perspectiva de la infancia. Recorté y en el entrelugar, entre darle la vuelta y el reverso, se vuelve posible un encuentro. Gracias a esta perspectiva sutil que tiene que ver con que ella se dio cuenta, wow, aquí está mi papá. Tejiendo sobre su tejido, él y yo nos encontramos. Y se vuelve posible algo que no era posible en la realidad. Me pregunto, Rubén, si esto es ficción. Y esta tercera. Esto es de Elizabeth Álvarez. Este es importante porque este fue el objeto que disparó la etapa de las conversaciones. Fue el primer objeto que mostró que había un enigma en el tesoro, que explicaba por qué esto era un tesoro. Porque pues les mandó por Facebook la foto de un perrito y dijeron, ay, pues qué tierno, un perrito. Y de pronto empezó a ocurrir algo, ¿no? ¿Por qué está esta foto aquí? Y si buscamos a Elizabeth, y entonces empezaron a buscar a todo mundo. Porque Elizabeth contó. Me gustaría poder poner la grabación, pero no la tengo en la computadora. Voy a leer sus palabras. Y este perrito es mi mascota. Nosotros nos criamos con él. Nos acompañaba a todas partes. Era uno más de la familia. Elizabeth vivía en una población, en una zona popular, ¿no? Donde pues a veces no hay luz, ¿no? No hay timbres, pero hay muchos perros y la gente adopta perros. Y ahí llegaban siempre los militares a allanar la casa en la población y los perros avisaban. Entonces no hallaron nada mejor que envenenar a todos los perros de la cuadra para poder atrapar a la gente. Y claro, obviamente después de eso desaparecieron un montón de vecinos, ya que no estaban los perros avisando. Y así fue como lo encontramos. Y esta es la única foto que teníamos de él. Entonces por eso, para nosotros, aún no siendo una persona, es como el ejecutado político de la familia. Esta entrevista fue hecha en 2015. Y esta foto abre la sección de las palabras que no debimos haber aprendido. Para explicar que es ejecutado se cuenta esta historia. Fíjense, parte de lo que ocurría cuando se abrió esta pregunta es que la pregunta despertó mucha alegría y mucha gente escribió diciendo, oigan, pues yo sí fui niño en esa época, pero no sé si puedo contar. Porque bueno, no es que a nosotros nos haya pasado nada importante, pero yo tengo algo aquí que me gustaría donar al archivo. Y entonces hubo la sabiduría de decir, sí. Elizabeth no tiene a ningún desaparecido o ejecutado en la familia. Tiene a esta que no sabe si llamarle persona. Pero esto es capaz de contar lo que fue la violencia de Estado de una forma que no se puede contar. Cuando nos juntamos en la Vicaría de la Solidaridad, que además tenían una serie de procedimientos para identificar a quién era víctima y quién no, y qué historias de víctimas se podían contar y cuáles no, por ejemplo, a diferencia de lo que estamos haciendo en México.
ellos tomaron la decisión muy tempranamente de que todos los que fueran víctimas, que se hubieran visto envueltos en una acción político-militar que pudiera ser calificada de terrorista, no podían ser defendidos, porque había que proteger a la vicaría de los ataques de la dictadura, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los hijos de militares? ¿Qué pasa con los hijos de historias que no podemos certificar como moralmente aceptables? ¿Qué pasa con los perros? ¿Qué pasa con las personas que quedaron marcadas porque esa persona no era su familiar directo, pero fue una persona importante en sus vidas? Bien. Otro ejemplo de la perspectiva. No tiene, o sea, este es El Conde, ¿no? La película de Netflix. Este es un dibujo de Mijal. Insistir, insistir, insistir en ese silencio sutil entre ser todo y no ser nada, dice Alejandra. Y en ese insistir silencioso, un gesto invisible que tiene la fuerza de la risa, desnormaliza a los que parecen todopoderosos y permite escapar por medio de un juego. Esta es muy bonita. Mejor no voy a decir nada de esto, porque esta es más bonita. Un joven reportero, Dani, en un periódico imaginado, contando algo. Me pregunto si le podemos llamar ficción. El Mercurio. Domingo 6 de 1983, Santiago. Titular: murió el pesado de Pinochet. Tiene una ilustración, fíjense. Anoche murió, aquí está Pinochet en la manita, y aquí hay un personaje peludo con cola que hace ¡aú! Chile, Santiago. Anoche murió el Pinochet a las 12 de la noche. Se lo comió el hombre lobo, por tonto. Y no se va a hacer misa porque lo único que quedó fue la grasa. Y el hombre lobo se enfermó de la guatita. Sigue en la página A2. Se encontró al jefe y el bisjefe de los psicópatas de Viña del Mar, Reñaca. El jefe era Pinochet y el bisjefe Gublén. Y ahí están dibujados. Los niños saben, ¿no?, que lo que ocurrió en Viña del Mar en realidad lo hizo el ejército, que el jefe fue Pinochet. Y vean qué forma de emergencia de la fuerza, a través de un gesto silencioso entre el ser todo y no ser nada, insistir, 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 la apertura de la ficción y del espacio del juego para poder decir una verdad que los adultos niegan y que puede ser peligroso decirla, y para triunfar sobre Pinochet de la mejor forma posible. Bien. Y como queda poquito tiempo, me voy a saltar una parte, porque quiero que nos demos un momento de alegría, viendo los rostros de las personas en la primera inauguración de esta exposición. Ahí está Paloma, hablando. Porque yo, comencé hablándoles de que hoy quería hablar de la felicidad y de la fuerza, y quiero que vean los rostros. Los tamaños de las personas que están allí. El asombro, el descubrimiento de un continente ignorado, una historia que ellos creían haber vivido y que no sabían que vivieron allí. El encuentro entre las generaciones. Las sonrisas,
inesperadas que emergen. Junto con las demás cosas, la preocupación, la indignación, la tristeza, porque hay que pasar por allí. Los niños del presente, que son los protagonistas y van guiando la conversación porque fue su interpelación la que provocó la aparición de esto. La sabiduría de reproducir los objetos en su materialidad, porque hay algo de la sabiduría del objeto que pasa por la rugosidad del papel, su textura, su color. Se transmite del cuerpo al cuerpo, del cuerpo del papel al cuerpo de las personas. Los protagonistas que enriquecen la exposición con los objetos nuevos y los nuevos testimonios. O sea, vean. Hemos estado hablando de la muerte y de la eternidad, ¿no? Ahí está el triunfo temporal, ¿no? De la eternidad. Y voy a dar lectura a algunas de las cosas que se han ido diciendo en las redes sociales. Adriana Pantoja, buenos días Adriana. Guillermina Fuentes, saludos, estoy escuchando por internet. Hola Guille. Traté de dialogar contigo, Sergio Joni. Era otra infancia en el siglo XIX, como lo manifiesta Philippe Ariès en El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Estuvimos trabajando sobre eso, ¿no? La historia de la infancia, que es la historia de las representaciones de la infancia, pero la historia de las formas de articular la experiencia infantil. Y claro, tienes toda la razón, estuvimos bordeando los cuentos de hadas. Y Sergio recuerda el texto de Cooper, Cuentos de hadas, alegorías de mundos internos. Me parece muy pertinente. Gracias a ti, Glalem, que agradeciste la lectura del poema. Arturo, hagamos viral el siguiente grito virtual. Alto al genocidio en Palestina. Saludos desde México, Tenochtitlan. Guille, varias veces has repetido que en estos espacios que mencionas hay más mujeres, que son sobre todo espacios de mujeres. Pienso que es porque estamos al pendiente de los cuidados y ahí hay que cuidar algo. Tienes razón. Pero estamos aprendiendo, ¿eh? Eve, Rosel, Rafa. La cajita de música con música de Debussy que escuchaste ayer en la noche, en la presentación de su libro, se la regalé a Pedro a mis 12 años, a su papá. Y cuando ayer la hice cantar, busqué a mi papi, que mi papi pudiera ser reencontrado en el abrazo sororo de ayer. En el instante en que lo reencontré y me volvió libre, con una enorme ternura, fuerza y libertad, sentido. Gracias, Eve. Vamos a abrir el micrófono con la ayuda de Iris, y de Gema. Si en este momento alguien quisiera tomar la palabra, podemos conversar un poquito. No me voy a parar por... Sí, claro. Agradecer de antemano el estudio que comparte, que me parece muy interesante y me remite a lo siguiente. Por ejemplo, a la obra de Edmundo de Amicis, con su historia Marco. Marco tiene su tesoro, su gran tesoro, que es la madre, y el encuentro que pretende Marco con la madre, pero el tesoro intermedio es el
El Changuito, que no me acuerdo de su nombre, que es maravillosa la historia, es maravillosa. El tesoro de Ana Frank, ¿no? A eso me remite, es su diario. Y hay una historia que me parece muy, que entraría, por ejemplo, en este marco de estudio también, para reflexionarlo, que es, por ejemplo, la pijama o pijama de rayas, ¿no? Que a mí me parece muy increíble. El papá, los dos son víctimas directos de la violencia, y el papá le genera un juguete o juguetes simbólicos a su hijo, ¿no? Para crearle un constructo lúdico en su imaginario para alejarlo de esa realidad concreta que es la violencia política de Estado, y que esa magia la crean entre el papá y el hijo mediante esos juguetes simbólicos, que es muy padre la historia, me parece. Sí. Entonces, al crearle el carácter lúdico, le crea, le construye otra perspectiva para el futuro, digamos, ¿no? Me parece una metáfora maravillosa, porque a través del juego le recrea el efecto de un mundo feliz, ¿no? Me hace reflexionar en eso, porque bueno, yo también escribo un poco sobre esto, pero como reflexiones muy personales, y esto que está compartiendo con nosotros, o estás compartiendo, si me lo permites, por favor, tutearte. Bueno, yo soy Elizabeth Gómez, investigadora del CITRU, y sí me parece, y agradecer de antemano, porque siempre somos demasiado sistemáticos, demasiado serios, academicistas, de alguna manera. No queremos perder esa seriedad, y me parece muy rescatable la propuesta que haces, vinculando tus propias experiencias, ¿no? Que en algunos momentos se le llama que eso pudiera ser empírico o subjetivo, pero a mí me parece muy objetivo desde mi particular punto de vista. Entonces, bueno, agradezco de alguna manera, de esta manera, con este comentario, porque me parece muy importante. Gracias. Gracias a ti. Muy importante lo que estás compartiendo. Fíjate que en relación a esto, mi intención original era contrapuntear con algunas escenas de una obra que seguro pues aquí mucha gente conoce, ¿no? Que es Cosas Pequeñas y Extraordinarias, de Mica Gramajo y Daniel Arroyo, que es la historia de la infancia de Mica, que si lo estás viendo esto, Mica, perdón, es que se nos cayó el internet y no tenía el video, y por eso no lo pude hacer, pero espero que hayas sentido que lo que ustedes construyeron estuvo presente hoy, y dialoga completamente de la manera, con lo que acabas de decir, y estoy completamente de acuerdo. Yo la verdad no puedo hacer esto de otra forma, y podría, si fuera necesario, argumentar por qué es importante hacerlo así. Esta es una forma que tiene una raigambre muy importante en América Latina y en el mundo. Lo voy a decir en palabras muy sencillas, no academicistas, aunque yo creo que esto es un trabajo académico. Lo que estamos discutiendo tiene una importancia tal y le pertenece a gente de tal importancia que hay que aprender a compartirlo de una forma que sea adecuada a la importancia de lo que compartimos. Así. Como lo han hecho los más grandes en nuestra tradición. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra. Sí, ahí Arturo. Muchas gracias, Rafa. Yo quiero como poner el punto en dos cosas. Una, que justo las poéticas de la restitución están en el
ámbito de lo posible, ¿no? Muy Y bien. justo por eso es que ese mundo de las infancias está Ay, qué en lo bonito. posible, ¿no? Y lo ejemplificaste ahí con tu hija que para ella pues es tan posible restituir una flor, y para los adultos estamos en el mundo de los imposibles, ¿no? No, Qué agudo. o sea, destruyendo esos posibles. Y creo que me revela esto como la importancia de ese regreso, ¿no? De ese pequeño que nos ha acompañado en el crecimiento y al que siempre tenemos que regresar. Qué bueno. Justo porque el mundo ya lo hemos convertido en un lugar de imposibles. Qué bárbaro. Y la única manera de restituir lo posible es allí, ¿no? Innegablemente. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es, de pronto pareciera que cuando dices que los objetos hablan, parece como de magia, como de espíritus, ¿no? Pero es físico, es real. Y Shaddai Larios lo menciona mucho, mucho la escucha. Sí. Ese afinar la escucha, y es como volver un poco a aquello de la mirada. Sí. Ahora es la escucha, que se afina tanto que realmente los objetos de pronto nos persiguen, Así es. ¿no? E insisten, porque se ubican en el mundo de los posibles también, Qué bonito. ¿no? Porque, y lo veo, por ejemplo, aquí en el CITRU hubo una experiencia de los diarios de Esperanza Iris, que persiguieron a la investigadora de una manera impresionante. Ella, de pronto le llegaba a Esperanza Iris, un día sí y otro también, ¿no? A Julieta Rivas, y decía, es que ya me habla Esperanza Iris. Y no solamente eran los diarios, sino que de pronto empezó a llegar todo el repertorio de la compañía. Y empezaron a llegarle muchos documentos de muchos lados. Y después más objetos, y más objetos. Y los objetos llamaban objetos. No, antier nos compartiste esta idea de lo que llama lo igual. Eran estos objetos que llegaban uno tras otro. Y esos objetos se convertían también en medios, en mediums, que transmitían información y comunicación entre los artistas que viajaban por las giras de Esperanza Iris. No, se encontraron en las partituras anotaciones, dibujos, mensajes para los otros músicos que iban a interpretar esa partitura. Y de pronto pues fue creciendo el universo de Esperanza Iris, de tal manera que se volvió físico, no un fantasma. Algo físico que, bueno, dio lugar al libro de los escritos de Esperanza Iris 1, y que ahora Sergio López está retomando, escritos 2, porque, pues eso, ¿no? Los mismos objetos han estado interpelando una y otra vez e insistiendo, y es esta posibilidad de lo que llama Shaddai Larios, de la escucha, de la escucha, de la escucha. Y de pronto, efectivamente, uno se da cuenta de que no es algo ni metafísico, ni mágico, que realmente sí hablan de manera física. Muchas gracias, Rafa. Bueno, gracias por la experiencia, y solo compartir una historia, ya que estamos aquí, que tiene que ver con objetos y pequeños teatros. Cuando mi hija creció, 2 años, dejó de ser bañada en la tina y pasó a ser bañada en la regadera. Y entonces, generalmente, mamá y papá la bañábamos, pero en ese momento solo una de nosotros, y un día grita mamá porque la hija empieza a gritar que no soporta el agua que le cae, ¿no? Y no soporta el shampoo. Entonces mamá grita también, y entonces llega papá. Y lo que me acuerdo es que no sabíamos qué hacer, y lo que le molestaba, y no sabíamos por qué le molestaba sentir el agua cayendo sobre su cara. Y entonces volteé y tomé una esponja y le dije, mira, el señor esponja
te va a ayudar y te va a limpiar. Sí, papá, sí, dile al señor Esponja que me limpie. Y entonces, claro, le poníamos el shampoo y le decía, ¿quieres que venga el señor Esponja? Sí, llámalo ya, papá, vuélvelo a llamar. Y claro, ¿no? Y lloraba, y lloraba. Y le decía, ¿y ahora qué? ¿Cómo estás? Dile al señor Esponja que gracias. Es decir, esta cuestión de medium, ¿no? De los objetos y de su propia animación como para que hacemos nosotros todo el tiempo, ¿no? Digamos, un poco el arte cabe ahí, ¿no? Nos generamos estas ficciones para poder articular estas cosas que nos inquietan y que nos molestan y que no sabemos realmente cómo ponerlo en el orden, ¿no? Digo, yo me sigo preguntando qué es lo que pasaba allí y de pronto pienso eso, ¿no? Pasó de estar horizontal a estar vertical, que no es poca cosa para la infancia, es todo un trayecto, pues, ¿no? Y a veces estos objetos son mediums no solamente entre estas sensaciones, sino también para transitar, y no es, insisto, no es poca cosa fijarnos cómo estas cosas, cómo ciertos episodios artísticos, como queramos llamarlos, aparecen en ciertos momentos en donde estamos transitando, y es un tránsito que duele, pues, ¿no? Bueno, esa es la historia de María y el señor Esponjita. Y a través de Iris, que es nuestra medium, llegaron algunas voces más. Eve Rosell otra vez. Mi padre estuvo presente ayer y cobijó todos los vínculos violentos vividos y también toda la resistencia luminosa en el canto y la mirada. Anónimo 14075, toda mi atención y admiración para Rafael por su trabajo de investigación. Comprender lo sensible. Anónimo. Acapulco aparece como recuerdo de infancia. Es hoy emergencia, paisaje de lo real presente, familiar pidiendo y recibiendo ayuda, emergencia de lo social inédito. Bueno, yo creo que con esta pregunta en el aire podemos hacer una pausita para regresar al final de la cátedra en 20 minutos. Gracias. Gobierno de México.